Bien, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, continuamos conversando con el ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, y la pregunta que viene es los combustibles, ¿no? Se eliminaron ya los subsidios para las gasolinas que quedaban, y esto seguramente coincidimos, aunque a algunos de repente no les gusta, era necesario hacerlo, porque con ese subsidio le caía al que tenía y al que no tenía. Totalmente. Entonces, fíjese, a mí me parece que como medida es buena, yo diría inclusive un poco tardía, pero vamos al hecho, más vale tarde que nunca, porque de todas maneras no podía continuar ese subsidio indiscriminado. ¿Indiscriminado por qué razón? Porque inclusive antes, recordemos que no solamente las de 84 y 90 octanos, sino también las otras gasolinas, 97. todas. Entonces, por ejemplo, la gente que tenía pues un BMW, ¿no es cierto?, pues simplemente estaba siendo subsidiado y no le interesaba, o sea, le daba lo mismo que cueste 60 soles o que cueste 20 soles o 10 soles. Entonces, a mí me parece que por ese lado está muy bien la medida, o sea, realmente nos hemos sacudido de un peso, de un lastre, ¿no es cierto?, que de repente en algún momento ha podido servir, pero no de una manera casi ya, digamos, tan prolongada. Más o menos para que tengamos una idea, Clorinda, son más de 7.000 millones de soles que hemos invertido en sostener ese famoso fondo de estabilización. 7.000 millones de soles. Usted se imagina el número de escuelas, el número de hospitales que se han podido, o por lo menos, por ejemplo, ver que en las postas médicas pues haya medicinas, ¿no es cierto? Haya instrumentos quirúrgicos, en fin, o en los hospitales que hayan sábanas, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces ahora cada cual tiene que llevarse sus sábanas, su almohada, en fin. Entonces eso, por ejemplo, es más esencial que tener que subsidiar al que tiene un vehículo. Entonces, el que tiene vehículo pues tiene que afrontar las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por eso me parece, digamos, positivo que finalmente se haya dado eso. Y debiera ocurrir lo propio con lo que todavía queda, que es el GLP y el diésel. Es decir, no tiene por qué seguir subsidiándose. Fíjese, a mí me parece que al haber ya sustituido ese famoso bono de los 16 soles, que está focalizado, recordemos, a la gente más pobre, bueno, con todas las distorsiones que inicialmente puedan verse, pero que en realidad son corregibles, ¿no? Entonces, yo pienso que es, digamos, las pruebas piloto donde se ha observado esos detalles. ¿Usted se refiere al hecho de que haya personas que no debían recibir? No debieran, por ejemplo, no, pero digamos, yo no criticaría eso, porque la verdad siempre va a haber, pues, y eso en cualquier parte del mundo, ¿no? Inclusive en Suiza, si hay una situación, si la hubiese, seguramente va a haber infiltrados, ¿no? Pero en este caso, al margen de ese pequeño detalle, si ya en este momento estamos subsidiando a través de ese famoso bono de los 16 soles que se va a hacer extensivo a partir de octubre a otros departamentos, eso ya lo ha mencionado el Ministerio, entonces a mí me parece que ya es innecesario en este caso seguir subsidiando al GLP. O sea, es una cosa increíble, o sea, ya eso debería desaparecer de igual manera. ¿Por qué razón? Porque ya si se ha focalizado, o sea, se está focalizando a la gente más pobre, a la cual va a ir dirigido el subsidio directo de los 16 soles con el bono, pues más que suficiente para que el resto pague lo que tenga que pagar, o simplemente se pase al gas natural. Entonces, me parece que, digamos, esa es la parte que habría que, digamos, recalcar. Lo que sí, más bien, lo que usted también señalaba, el resto de los combustibles, es cierto. Pero esto va a generar, ¿sabe qué? Va a generar competencia, eso es bueno. ¿Por qué razón? Porque anteriormente, cuando todavía estaban, digamos, en vigencia, ¿no es cierto?, estos subsidios, porque son subsidios al final, ¿no es cierto?, este fondo de estabilización. Entonces, ¿qué ha pasado? Los grifos seguían ganando echados, ¿no es cierto?, y no había competencia porque simplemente aplicaban lo que justamente le iba beneficiándose a través de las refinerías. Ahora ya no, ahora van a competir. Y verá usted cómo, digamos, va a ver cómo va a ser el propio mercado el que vaya a fijar justamente esta diferencia de precios. Entonces, me parece que es positivo desde todo punto de vista, y si se exceden, ¿no es cierto?, los griferos, si se ponen de acuerdo, si hay una concertación, pues simplemente habrá otro disuasivo que será el gas natural, que comenzará a entrar con mucho más fuerza en este caso. Claro, pero ahí tienen que haber más gasocentros, ¿no? Totalmente de acuerdo, y hacia eso va. O sea, y digamos, instalar uno de esos cuesta más. pero justamente, por ejemplo, el subsidio podría ir muy bien hacia ese lado si es que se quiere subsidiar. Entonces, de tal manera que más bien masifiquemos, de tal manera que sembremos a lo largo y ancho de las ciudades gaseocentros, y lo que se va a hacer justamente es con la masificación en el sur, por ejemplo, o sea, fuera de Lima, van a haber subsidios a través inclusive de los gobiernos regionales para ver este tema. Entonces, por lo que es la parte de lo que es la distribución, por ejemplo, ¿no?, por tuberías, en fin. Entonces, pueden utilizar y van a utilizar algunos gobiernos, los que tienen canon, lógicamente, por ejemplo, las facilidades para lo que es la distribución de gas natural. Eso va a facilitar la masificación. Finalmente, y espero que se abreve en esto, pero sé que es un tema para tratarlo más ampliamente, el tema del proyecto de gasoducto del gobierno, el de Kuntur, y el tema del traslado del etano, ¿no? Claro. Bueno,
esa ha sido una sorpresa que el discurso de Fiestas Patrias ha traído al país, ¿no? Definitivamente, por este viraje, en cierta manera, del proyecto original que era el gasoducto andino. Ahora, fíjese, a mí me parece que, como digamos... ¿Es posible? Muchos dicen, sí, no es posible. Si sale el proyecto del gobierno, el de Kuntur no va. Claro, el tema es el siguiente, en cierta manera por el momento sí, en vista de que todavía no han sido certificadas las reservas de gas natural, ¿no? De los lotes 57 y 58, sobre los cuales se sustentaría el gasoducto andino. Vale decir, si ya no está Camisea, que iría y va a seguir yendo, ¿no? Que va en este momento hacia Lima o hacia la costa, en el otro caso, entonces estaría sustentado sobre las reservas certificadas de los lotes 57 y 58 de Repsol y de Petrobras. Como todavía no están certificadas, lógicamente no puede todavía hablarse de un proyecto como este, porque esa es la base fundamental para iniciar ese proyecto, su financiamiento. Entonces, claro, al haber salido el etano, que era en este caso la parte medular del proyecto, entonces lógicamente se queda sin etano el gasoducto del sur, por lo menos el etano de Camisea. Pero no estamos hablando de lo que también hay etano en esos lotes 57 y 58. También hay etano, lo que falta es certificar. Pero es cierto, va a retrasar, al menos va a retrasar. No lo va a anular, pero va a retrasar lo que ha podido ya emprenderse, lógicamente, digamos, en este caso va a retrasarse 2, 3 años o 4, seguramente hasta el próximo gobierno. Pero lo interesante, ¿sabe cuál es, Clorinda, más rápidamente hablando? Es el caso de que se ha cambiado la modalidad, la de adjudicación directa o a dedo, esos famosos créditos puente de los cuales se había hablado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, era algo, digamos, algo increíble que estaba sucediendo. ¿Por qué razón se deben dar a dedo, a privados en este caso, ¿no es cierto?, ese tipo de facilidades? Cada cual que baile con su pañuelo, el privado. Es, totalmente de acuerdo. Entonces, esa parte es, por ejemplo, muy positiva, ese viraje positivo, porque ahora toda la construcción... Encima que van a hacer la inversión, imagínense, que van a usufructuar de todos los beneficios, el Estado le tiene que dar una garantía. Por favor, eso de ninguna manera. Entonces, eso por ejemplo, me parece que eso... Está muy bien. Eso es fundamental de haberse corregido. Lo único que podría observar del proyecto del gobierno, ¿sabe cuál es? El famoso etanoducto. Eso sí, por ejemplo, desde el punto de vista económico, no cuadra. ¿Por qué razón? Porque sería un sobrecosto en el transporte de tener que trasladar la materia prima, que es el etano, desde Pisco hasta Hilo. Y una vez producido el producto, ¿no es cierto?, en Hilo, tener que remitirlo nuevamente mínimo hasta Pisco, pero es lógicamente mucho más al norte o hacia el oeste, hacia el Asia. Entonces, imagínense el sobrecosto en transporte. ¿Quién lo pagaría? Pues el subsidio del Estado. Esa es la parte que, digamos, no cuadra. Y ahí entra Petroperú también con sus 400 millones. Bueno, pero por lo menos allí el detalle es el siguiente. Si esos 400 millones lo tiene como capital inicial Petroperú, es del Estado y el Estado es el que tiene el mando. Pero en cambio, en el otro caso del famoso crédito puente, de los mismos 400 millones era para entregarlo a un privado, imagínense. Esa es la diferencia. Ninguna de las dos cosas, yo creo, la verdad. Ninguna de las cosas es diferente, pero en este caso lo principal, que ya ahora toda esa construcción será por licitación pública. Y también lo positivo es que en este caso el proyecto del gobierno es bueno en este sentido. Habrán 2 ductos hacia la costa, o sea, en otras palabras, completará los tramos que faltaría construir, ¿no es cierto?, para llegar a lo que es el ducto de la exportación, de tal manera que haya 2 ductos, el actual que en este momento trae el gas a Lima, pero aparte de eso, el que se construiría para lo que le llaman el loop, ese que saldría de Malvinas y llegaría hasta la costa. Perfecto. Eso, por ejemplo, es muy bueno. Muy bien, ingeniero, se nos quedó el tiempo, pero lo invito para la próxima. Sí, muchas gracias. Gracias. Vamos, amigos, a la pausa. Volvemos con Luisa de Madelengoitia, gerente general de EPK Perú. Nos viene a contar acerca de su franquicia, que tiene que ver con ropa para niños y niñas. Así que volvemos.